Hola, ¿cómo están amigos? Soy Gustavo González. Yo estoy acá en Lima, Perú, y este es el canal de Artefigura. Bien, quería comentarles una cosa pequeña hoy día. Estoy en el taller, en mi casa, y tengo aquí una serie de lienzos que me regaló Said. ¿Recuerdan a Said? Les dejo ahí el enlace al video donde presenté a Said, un amigo que es escultor, también pinta, hace muchas cosas. Entre ellas también hizo un encargo grande en donde le quedó este lienzo de acá. Tiene bastidor de madera, pero le quedó este cuadro que ya no lo utilizó. Y yo sé que la tela está muy bien preparada. Acá tengo abajo, por ejemplo, un grupo de los lienzos que me regaló porque ya no los iba a utilizar y están bastante bien preparados. Tiene una buena consistencia la capa, ¿no? Miren, y estaba como experimentando diversas calidades de tela, ¿no? Esto es tocuyo grueso, esto es loneta, esto de acá le llamamos loneta, todo es en base a algodón, ¿no? Es una tela que también debería ser considerada, ¿no? Muchas veces se trabaja sobre la tela de lino, pero acá en Perú se trabaja también mucho con la tela de algodón, que si hay registros de durabilidad, pues podemos ir a los museos y ver los mantos de la cultura Paracas, que los hacían también de algodón y están intactos. Están intactos, ¿no? Muy bien, entonces, sabiendo eso, comentemos acerca de qué hacer con este lienzo que ya está pintado, ¿no? Era, como les digo, un cuadro que ya no terminó Said de una serie de encargos que hizo, ¿no? Entonces, esto tiene una capa al óleo. A ver, me acercaré un poco más. Entonces, esto tiene de por sí una capa de óleo bastante seca, no utilizó demasiado aceite y no tiene empastes muy gruesos, pero los colores son oscuros y potentes. Usualmente yo he visto que los estudiantes, por una necesidad y por falta de economía, lo que hacen es directamente pasarles nuevamente pintura blanca. Pintura blanca. Grave error. Y les pasan pintura blanca satinada de tipo látex acrílico o algo similar, regresando al blanco pero con una pintura plástica que lo único que hace es perturbar y malograr la consistencia necesaria y durabilidad de una base, ¿no? Ellos simplemente lo hacen, como les digo, para salir del paso, pero esto es un grave error. Lo que yo recomendaría es esto, ¿no? Trabajar con nuevamente una base, pero una base al óleo. Una base al óleo, ¿no? Por ejemplo, tengo acá un azul índigo, bien, de la Doga, que es una marca rusa. Es un tipo de óleo de San Petersburg, de la fábrica San Petersburg, ¿no? Es un azul índigo. De por sí, ese azul es precioso, es un bonito azul. Muy bien. Podríamos utilizarlo solo o tal vez con una mezcla y ya cubrir una capa directamente sobre todo este lienzo que ya está ocupado por un color. Ahora, una vez que conversaba con un pintor de paredes, él decía que es muy difícil cuando una pared ya está utilizada, pintada, llevarlo a un color más claro. Hay que frotar mucho, es decir, con la lija, sacar ese color que ya es fuerte de por sí y llevarlo a un color más apastelado, muy difícil. Porque se van a notar vetas y manchas. Hay que utilizar una capa, dos capas, tres capas y así, para regresarlo a un color más claro. Entonces, lo recomendable sería llevarlo hacia un color que fuera más intenso, más oscuro, para que cubra perfectamente. En este caso, eso es lo que recomiendo, lo que deberíamos hacer. Siempre y cuando
pensando en ya las posibilidades que nos restan de acuerdo a los colores que están puestos allí. Y bueno, e ir pensando en una composición, en un cuadro en donde podamos utilizar una base de ese tipo, ¿no? Yo he pensado en el azul como si fuera un cosmos, un cielo, y se pueda colocar una figura por encima, ¿no? O algo similar, pero podría ser aprovechable. Entonces, a ver, vamos a la mezcla y conversamos acerca de la colocación, ¿no? Bien, calcular también qué cantidad es la que vamos a requerir para cubrir todo. Va a ser una cantidad promedio. Bueno, podemos remezclar si fuera necesario. Entonces coloco el azul índigo, pero es un azul fuertísimo. ¿Qué pasaría si lo mezclo con un poco de blanco o de repente con un poco de Nápoles? Yo creo que con el Nápoles podría ser. Solo un poco, ¿no? Para que se note el azul, porque si no, de lejos podría parecer negro. Bien, cuando se trata de cantidades más grandes, sí utilizo la espátula, ¿no? Para mezclas de tipo una gama de volumen, yo prefiero utilizar el pincel. Pero esto depende ya de la mano, del oficio de cada uno, ¿no? Miren cómo queda este color. Lo noto un poco agrisado. Es un tipo de índigo, pero como algo apagado. Bien. Al estirarlo llegamos a ver el color. Igual es interesante, ¿no? Creo que voy a necesitar algo más. Es un color oscuro y algo difícil de utilizar para las composiciones, ¿no? Pero en este caso va a trabajar como si fuera un fondo, el azul índigo. Ahí tiene que quedar un tono homogéneo, ¿no? Bien, ya está. Ahora, ¿se coloca diluyente o se coloca así puro el óleo? Se puede colocar con diluyente con tal de que no lo haga transparente, ¿no? Una capa en donde sí se tape este diseño de acá que ya no vamos a utilizar. Lo que queremos es cubrirlo. Muy bien. Entonces preparo una vasija, una tapita de estas de plástico. Vamos a adosarla bien con un poco de goma blanda, estas de borrar. Pongo acá así para que quede firme, ¿no? Allí. Como si fuera una salsera. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cuál sería el diluyente? Pues en específico tendría que ser trementina para conservar la norma de graso sobre magro. Lo que va a ir encima será graso, ¿no? Capas más grasas de aceite. Pero esta de acá de base va a ser base al óleo. O sea, esta mezcla ya contiene óleo. Entonces, si está puesta como capa inicial, lo que yo necesito es que esa capa sea magra, que contenga la menor cantidad de óleo posible. Luego, otra disposición más sería si la queremos texturada o llana. Texturada quiere decir que se vea las pinceladas. O cuando no queremos las pinceladas, cuando escondemos las pinceladas y hacemos que el recorrido, la textura sea totalmente plana, homogénea. Yo creo que voy por ese camino, que se vea más homogénea. Así puedo estirar el color también. Vamos con eso. Como el llenado completo puede demorar bastante, yo haré pues un corte y presento el avance, ¿no? Pero es básicamente esto.
Observen bien, ¿no? Entonces, tengo acá la mezcla ya hecha. Este es el azul índigo más un poco de amarillo de Nápoles, ¿no? Es este color más este color me da este tono de acá. Y acá está un poco de trementina para diluirlo. Entonces, ¿qué tan fluida debe ser la mezcla? Buscando que verdaderamente sea opaca para que tape lo de abajo, ¿no? Cuanto más diluyente, pues va a ser más transparente. Entonces, lo que buscamos es que sea lo suficientemente opaca para hacer esto, ¿no? Que no se vean esas líneas. Y si es que hemos estirado demasiado el óleo, esperemos un momento porque la trementina lo va a ir secando rápido, ¿no? Y voy pasando. Pero voy cuidando que la pincelada cubra a cada centímetro. Porque cuando uno es algo descuidado inicialmente en la pintura, lo que hace es esto. Hace esto. Entonces va dejando huecos. Y no es así como se avanza. Se tiene que avanzar así, como acariciando el lienzo. Ir bajando pacientemente, observando que esté cubierto. Que esté cubierto una zona. Entonces va quedando toda una área más compacta de color. ¿No? Hay zonas que ya se están secando. Y así, ¿no? Seguiré hasta ir acabando y les muestro cómo se ve. Cuanto más área llena, ocupada por el azul índigo, pues se concreta mejor el color, se siente mejor la unidad de ese color, ¿no? Por el momento todavía no. Miren qué bien se ve ese rojo ahí, ¿no? Ya se van viendo algunas posibilidades de composición cromática. Van dando ideas, ¿no? Bien. Estoy ya avanzado con el área, con este empaste. Y por partes he visto que se reseca y se agrieta un poquito. Como si se agrietara la capa. Entonces, en esa zona sí estoy dándole una segunda capa así de esta manera, aparte de cubrir estas últimas zonas, ¿no? Está quedando un color muy interesante. Pero ahí donde veo que se reseca y se agrieta, como acá, en esta zona de acá, hay como unas líneas. Eso es por el desnivel de pasta que hay en la capa inferior, ¿no? Entonces esta nueva capa reacciona diferente según lo que tiene como base. Pero para hacerla más homogénea le doy otro empaste más en esas pequeñas zonas, ¿no? Finalmente pasaré con un pincel de abanico para que quede mucho más parejo, ¿no? A mí me gustan los fondos sencillos, cuando se puede trabajar sobre ellos, ¿no? Fondos indeterminados, le llaman así. Fondos indeterminados. Simplemente son planos o semiplanos y la figura se presenta delante de ellos, ¿no? Quien inventa esto es Velázquez, ¿no? En uno de sus retratos que hace de uno de los trabajadores de Palacio, uno de los actores, lo pone sobre un fondo que no había nada, solamente como cambios de colores, pero no había nada. Y la gente le preguntaba cuándo lo iba a terminar. Es que no entendían que ya estaba terminado el cuadro. Bien, en esta zona ya estoy terminando. Ya se ve el conjunto. Ya la pincelada es como más libre, ¿no? Pero tratando de cubrir verdaderamente a cada centímetro toda la tela.
Muchas veces vemos que se trabajan sobre fondos con tonos pardos en la pintura clásica o más tradicional, muy, muy hermosos, ¿no? O sea, el mismo pintor o pintora, pues ya va trabajando sus bases de una manera que le ayuden hacia la pintura, en tonos pardos, verde vejiga, para hacer bodegones, paisajes, en géneros que tienen una tendencia hacia esos colores ya, ¿no? Como pintura barroca antigua, posiblemente. Entonces podemos ir fabricando nuestras bases con tonos de alguna serie de cuadros que sean afines a nuestras ideas, ¿no? Creo que cubro la primera etapa que hice, lo voy a cubrir un poco más. Aparte que la mezcla sí tiene un poquito más de Nápoles y el color se ha vuelto más luminoso. Entonces aprovecho para cubrir un poco la primera etapa, pero ya no está sobre la base de color que estaba al comienzo. Finalmente, entonces, con un pincel de abanico puedo darle un rebaje a las pinceladas que están muy altas, porque eso podría perjudicar una parte delicada que quiero hacer encima, ¿no es cierto? Sobre todo en la parte de en medio. Entonces queda más aplanado, más homogénea la sensación de textura, pero ya no tenemos, lo que se ha perdido mucho es la textura de la tela, ¿no? Las hebras del tejido ya no se sienten porque las capas ya son un poco más altas. Es cuestión de acostumbrarse en el momento ya de estar pintando, aceptar esa nueva condición y seguir pintando tranquilamente. Bien, era simplemente eso, ¿no? Ahora ya tenemos el lienzo cubierto de una buena manera y podemos utilizar ese color para ya agregarle una figura, una composición en donde utilicemos ese color. Bien, no taparlo completamente, nuevamente no tendría sentido porque eso ya es óleo. ¿Ya? Entonces pensando en una composición donde utilicemos ese color como si fuera un área de fondo, por ejemplo, ¿no? Y colocar las figuras encima. Muy bien, amigos, eso ha sido todo. Cuídense mucho, hasta luego.